La misma leyenda se repite una y otra vez en todo el mundo. Mi escuela fue un cementerio. Es un mito tan común que yo mismo llegué a decirlo un par de veces, con el fin de asustar a los más incautos de mi clase. Pero un día de 1972, mi perspectiva cambió por completo, pues junto a mi mejor amigo, encontré algo que me hubiera gustado nunca encontrar. Descubrí con horror que mi escuela fue, y es actualmente, un cementerio. La mañana había transcurrido sin problemas. Todo era tan aburrido como siempre había sido. Estudiaba en el Colegio San Martín, un internado católico con más de 200 años de historia, que funcionaba también como un orfanato. La vida ahí era muy dura, y los castigos físicos no eran raros. De hecho, frecuentemente éramos golpeados y humillados por los maestros, y especialmente por el director, el padre Tomás. Sonó la campana aquella mañana, y Jorge, mi mejor y único amigo, se había metido a la oficina del padre Tomás y le había robado 2 cigarrillos, uno para él y uno para mí. Teníamos 14 y 15 años. Yo era el mayor por un poco de tiempo, pero Jorge siempre había sido el rebelde, el que te incitaba a romper las reglas, y yo siempre terminaba siguiéndolo en sus tonterías. Supongo que por eso éramos amigos. Está de más decir que en el colegio las reglas eran sumamente estrictas, y por supuesto que fumar era una falta terrible y ameritaba una expulsión. Todos le temíamos a ser expulsados. ¿A dónde iríamos? Éramos huérfanos y no teníamos con quién acudir. Así que por más terrible que fuera la vida en ese lugar, era mejor que vivir en la calle. Tan solo el día anterior, Roberto, un compañero de clases, había dicho un chiste acerca del director. Para su mala fortuna, la maestra de matemáticas lo escuchó y llamó al prefecto Suárez, quien se llevó a Roberto arrastrando de las orejas por el pasillo. Y nadie le había vuelto a ver. Decían que lo habían expulsado, que lo habían echado a la calle, y eso era más que terrible. Pero al mismo tiempo, ese mismo peligro, esa sensación, era extrañamente divertida, por lo que acordamos ir al patio trasero. Eran más o menos unos 300 metros hasta el gran muro de ladrillo que delimitaba el terreno. Nadie nunca se atrevía a poner un pie en ese sitio. Había muchas historias acerca de fantasmas y espectros. Se decía que un niño sin cabeza rondaba por ahí, y que si te atrapaba, te arrancaría el cráneo del cuerpo y vagarías junto a él por la eternidad. Claro que eso, junto al payaso que se aparecía en el baño y la maestra que se había ahorcado en la regadera, eran solo mitos, tonterías de niños, según nuestra perspectiva. Así que disimuladamente nos fuimos acercando al último edificio, y cuando nadie miraba, corrimos hasta el fondo del terreno por la orilla del mismo. Llegamos hasta el gran muro de ladrillos, y desde ahí, el enorme colegio de 3 niveles se veía muy pequeñito. Había un montón de árboles torcidos que servían de escondite, así que escogimos uno para recargarnos en él y encender nuestros cigarrillos. Estábamos tomando un riesgo muy estúpido, pero entonces parecía una buena idea. Éramos niños, pubertos. Jorge sacó un encendedor, me entregó mi cigarrillo y se quedó con el suyo. Ambos fumamos, estábamos ahí rodeados del ruido de los pájaros y la tranquilidad, sintiéndonos como todos unos hombres, por estar fumando y rompiendo así las reglas de nuestro infernal instituto. Fue entonces cuando escuchamos repentinamente un sonido ahogado. Parecía una especie de gemido. Nos alteramos, pensamos que podría ser algún maestro o empleado de la escuela y que podrían descubrirnos. Tiramos los cigarrillos al suelo de inmediato y los pisamos casi al mismo tiempo, pero no vimos a nadie ahí. «El niño sin cabeza», dijo Jorge en un tono de burla. Yo sonreí, pero no llegué a emitir ningún sonido. Estaba preocupado de que nos descubrieran. Le dije que sería mejor regresar. La campana estaba a punto de sonar y debíamos pasar al baño primero para lavarnos la boca y ocultar lo mejor posible el olor del tabaco.
Pero él no quería regresar, quería averiguar qué era ese sonido y de dónde había venido. Se adentró más en los árboles. Yo me quedé en mi lugar. Realmente me daba mucho miedo ser castigado y llegar tarde a clases lo ameritaba. «Déjalo, vámonos», le dije, pero él no escuchó. Siguió caminando, adentrándose más y más en los árboles, hasta que lo perdí de vista. De pronto lo escuché soltar un grito. Al principio pensé que Jorge solo quería asustarme, pero nunca lo había escuchado gritar así. Había un extraño tono estremecedor en su garganta, algo que me hacía saber que las cosas estaban muy mal. Tomé valor y, aún muriéndome de miedo, corrí hacia donde estaba él. Lo vi ahí de pie frente a una especie de agujero muy grande, de unos 15 o 16 metros cuadrados. Jorge estaba en blanco, parecía un fantasma. «Jorge, ¿qué pasa?», le pregunté, pero no hubo respuesta. Me acerqué despacio y vi lo que él estaba viendo. Dentro del pozo había al menos unos 15 cuerpos de niños del colegio. Algunos desnudos, otros con el uniforme de la escuela o dentro de bolsas de basura. De las bolsas solo se asomaban extremidades laceradas. Algunos eran ya casi solo huesos y otros parecían más recientes. Pero todos, sin excepción, tenían terribles huellas de violencia. El último, el más fresco, el que estaba encima de los demás cadáveres, era Roberto, el chico de nuestra clase, quien se suponía había sido expulsado el día anterior. Ahora ya sabíamos qué le pasaba a los huérfanos cuando los expulsaban. Ya sabíamos a dónde iban a parar. «Mierda, Jorge, vámonos de aquí», le dije. La campana había sonado, iban a notar nuestra ausencia y vendrían a buscarnos sin duda alguna. Si es que no nos buscaban ya, pues el grito que había soltado Jorge hace un momento probablemente se había escuchado en toda la escuela. Pero él seguía sin moverse, estaba aterrado. Le di un puñetazo en la cara, ni siquiera lo pensé, simplemente lo hice. Y entonces él reaccionó. «Acaba de morir», me susurró. Cuando llegué estaba vivo, gemía muy débilmente. Eso fue lo que escuchamos. Pero ahora ya murió, me dijo, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «¡Hijos de puta!», graznó una voz ronca. Era el padre Tomás y venía acompañado del prefecto Suárez, quien cargaba una pala y 2 bolsas de basura. Venían caminando hacia nosotros y sentí como el corazón se me salía del pecho. «¡Corre!», grité, y corrimos como si el diablo estuviera persiguiéndonos. Ahora que lo pienso, realmente así era. Saltamos entre pozos y raíces retorcidas, tropezábamos con los troncos secos y la hierba. Trepamos un árbol enorme, cuyas ramas sobresalían de la altura del muro de ladrillo. Yo fui el primero en llegar a la copa y salté hacia el otro lado. Caí de cabeza en el suelo, pero ni siquiera sentí dolor y no me rompí nada. «Vamos, salta», le dije a Jorge, pero el prefecto estaba a pocos centímetros de él. «Vete», me dijo casi susurrando, y solo vi cómo le ponían una bolsa en la cabeza y lo tiraban al suelo. Corrí sin ningún rumbo y sin mirar atrás. Me escondí entre los matorrales y ahí estuve toda la noche, muriéndome de frío. Escuché cómo todos estaban buscándome. Podía oír sus pasos en la hierba y ver sus linternas en la oscuridad. Incluso había niños, compañeros míos, gritando mi nombre, pero no moví un solo músculo y no hice ruido alguno. Sin darme cuenta, terminé quedándome dormido. Al día siguiente me fui lo más lejos que pude. Seguí corriendo hasta llegar a un pequeño poblado. Ahí pedí de comer, pero nunca le conté a nadie lo sucedido. Sabía que si iba a la policía, no solo no me creerían, sino que me harían volver ahí, directo a la muerte segura. ¿Quién podría creerle a un huérfano que se ha escapado de un orfanato? Me dediqué a escapar, a no ser encontrado. Viví y crecí en las calles, pero nunca olvidé. Trabajé duro, terminé de estudiar a una edad bastante adulta, pero hoy
Tantos años después, tanto tiempo, por fin soy un hombre y he tenido el valor de volver. Llegué a ser oficial de policía y ahora soy un detective. He estado investigando el lugar por mucho tiempo. Lamentablemente el padre Tomás murió hace años, ese maldito viejo. Digo que es lamentable su muerte, no por su pérdida, sino porque murió impune y nunca pudo pagar lo que él y los demás le hicieron a todos esos niños. Y a Jorge, mi mejor amigo. Finalmente hoy se ha cerrado un ciclo en mi vida y se ha cerrado un gran caso de la policía. Un grupo de oficiales y yo hemos entrado al lugar. Excavaron justo donde les indiqué y ahí abajo encontraron más de 27 cuerpos, sin contar los que estaban emparedados y bajo los pisos de algunos salones de clases. Al parecer, durante un periodo de más de 60 años, los niños del Colegio San Martín habían sido asesinados y enterrados bajo la escuela. Creemos que en un inicio a algún maestro se le había pasado la mano, había castigado a alguien con demasiada severidad y las autoridades del colegio habrían tomado medidas extremas para tratar de encubrirlo. Pero luego, poco a poco descubrieron lo fácil que era deshacerse de niños que nadie extrañaría jamás. El colegio ha sido clausurado y el edificio pronto se convertirá en un hospital psiquiátrico. No puedo evitar pensar que aún faltan muchos cuerpos por encontrar y que tal vez nunca serán encontrados. No sé cuántos maestros lo sabían, no sé cuántos empleados o cuántos niños estaban enterados de lo que pasaba en ese maldito lugar. Pero hoy lo sabe el mundo y los alumnos del colegio se han enterado con horror esta mañana de que sus compañeritos no habían sido expulsados, que su destino había sido bastante cruel y que su escuela era y es actualmente el más tétrico de los cementerios. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and